Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo, dando gracias nuevamente al Dios Todopoderoso, que es el que nos permite hacer todas estas cosas, porque sin Él nada podemos hacer. Así que reciba un cordial saludo de parte de todos mis hermanos que están aquí conmigo. El Señor les bendiga. Yo estoy muy contento de hacer esto para la obra de nuestro Señor Jesucristo, siendo instrumento en las manos de Dios. Así que vamos a dar comienzo a este servicio buscando en las Escrituras. Vamos a leer una pequeña porción que está en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a comenzar leyéndolo desde el verso 19. Hebreos 10, verso 19 dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo que esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, de plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como alguno tiene por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que ese día se acerca. Hasta allí sea su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te bendecimos por esta tu palabra, Señor. Esta palabra que es viva y es eficaz, Señor Jesús. Esta palabra que nos muestra, Señor Jesús, cuál sea nuestra condición, Señor. Al estar delante de ti, Señor Jesús, tú conociendo nuestros corazones, nuestras intenciones, Señor Jesús. Padre eterno, Señor, tú sabiendo todo lo que está en medio nuestro, Señor. Oh bendito Señor, reconociendo que hay una sangre, la única sangre que tú derramaste, Señor. El sacrificio perfecto, Señor Jesús, oh Padre Celestial, que fue por causa de nuestros pecados, Señor. Porque por nuestro pecado, Señor Jesús, fueron los que te llevaron allá a la cruz, Señor. Padre eterno, Señor, pero con este sacrificio tú hiciste perfecto a todos, Señor Jesús, para que nos alleguemos confiadamente delante de ti, Señor Jesús, por lo cual en esta hora estamos presentes, Señor Jesús, invocando tu nombre, Señor, oh Padre Celestial, porque esa sangre es la que nos limpia, oh Dios, y nos purifica y nos transforma, Señor. Oh bendito Señor, que sea aplicada esta sangre a cada uno de los que oyen, Señor, que lo hacen con corazones sinceros y verdaderos delante de ti. Aquellos, Señor Jesús, que todavía están en pecado, Señor, aquellos que están hundidos en el error y en los vicios, Señor. Padre Celestial, tú extienda tu mano, Señor, y pueda rescatar a todo ser que puede ser redimido, Señor. Porque como está escrito, Señor, hasta que no aparezca el último, no nos vamos de esta tierra, Señor. Oh bendito Señor, oh Padre Celestial, que en esta hora aquellos pudieran escuchar, Señor, estas palabras, Señor, y que tú los libertes, Señor Jesús, Padre eterno, Señor Jesucristo. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el Salvador. En esta hora están estos cánticos, Señor Jesús, con este himno, Señor, con el cual queremos presentarlo delante de ti. Padre eterno, Señor Jesús, te rogamos para con todos, Señor. Sea tu nombre glorificado y bendecido, Señor Jesús, oh Dios, por nuestros labios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén.
Aleluya. Hay un himno que dice así, de esta manera: por el mundo brilla luz desde que murió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró, con la sangre que emanó del Calvario. Aleluya. Vamos a cantarlo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró, con la sangre que emanó del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre de Jesús del Calvario. Ante todo fue temor, mas ahora es amor, porque comprendí el valor del Calvario. Yo viví en perdición, hoy poseo salvación, por la grande redención del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre de Jesús del Calvario. Eres grande pecador, he aquí tu Salvador. Tema del predicador, el Calvario. Salvación a cada cual que padece por su mal. Dios ofrece gracia tal por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre de Jesús del Calvario. La primera estrofa. Por el mundo brilla luz desde que murió Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Los pecados Él llevó, de la culpa nos libró, con la sangre que emanó del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre de Jesús del Calvario. Ante todo fue temor, mas ahora es amor,
porque comprendí el valor del Calvario. Yo viví en perdición, hoy poseo salvación por la grande redención del Calvario. Por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, de Jesús del Calvario. Eres grande pecador, he aquí tu Salvador, tema del predicador, el Calvario. Salvación a cada cual que padece por su mal. Dios ofrece gracia tal por la sangre, por la sangre, por la sangre, por la sangre, somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, por la sangre de Jesús del Calvario. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas, y amigo y amiga que está al alcance de mi voz en esta hora. Mi nombre es Isaías Mendoza, perteneciente a la iglesia Templo Oasis. Y en esta hora les quiero relatar cómo Dios me encendió su luz, mostrándome el camino hacia la vida. Yo nací en un hogar cristiano por la misericordia de Dios, donde fui instruido hacia la palabra, asistiendo religiosamente a la iglesia y no por una convicción propia. Con el tiempo fui creciendo, alejándome cada vez más y más del Señor. Cuando entré a la edad de la adolescencia fue una etapa fuerte, porque entré en un ambiente con más liberalidad y lleno de influencias buenas y malas. Aunque no hay ejemplo de cristiano dentro de mí, cuando veía a los demás hacer las cosas malas y yo quería imitar, algo no me dejaba dentro de mí hacerlo. En mi mente solo llegaba: eso está mal, y no lo podía hacer. Y hoy me doy cuenta que era el Espíritu guardándome. A esa edad, como a la edad de 13 años, me hice un plan de vida a seguir. Era buen estudiante, una de las razones por las cuales premedité mi futuro. Aunque no pasó el tiempo cuando todas esas habilidades de las cuales yo me agarraba fueron quitadas de cierta forma, empezando ahí mismo el lidiar de Dios conmigo. Al ver que se me trancaron todas las vías que yo tenía pensada, busqué una forma de llenar mi mente para no pensar tanto en mi futuro, encontrando esa vía, las series y películas. Aún así, el Señor nunca dejó de hablarme a través de mi pastor. Recuerdo que en una ocasión siempre él decía, abría un paréntesis de un tema y decía: ¿qué es la vida? Nacer, crecer, estudiar, ejercer lo que estudiaste, tener un carro, una casa, una buena esposa, hijos, gozar de las cosas de este mundo buenas. ¿Y después qué? Aunque siempre decía eso,
yo en mi mente rechazaba esa pregunta porque no quería pensar eso, porque yo quería todo eso, todas esas cosas que el Señor me decía que eso no me iba a saciar. Bueno, me gradué y entré a la universidad automáticamente, sin ningún interés, simplemente por inercia lo hice. En ese entonces mi pastor y mis padres empezaron a tener compañerismo con la iglesia Ebenezer, algo que yo no quería. Inclusive me negué demasiadas veces poniendo de excusa mis estudios, pero por motivos de que estudiaba cerca de la iglesia Ebenezer, asistí varias veces y en cada ocasión, en cada servicio, el Señor siempre me redarguía de los caminos en que yo andaba. Empecé a notar cambios grandes en mis padres, inclusive en mis hermanas empecé a ver cambios, pero aún así yo no quería, yo tenía mi corazón duro, no quería entregar mi vida al Señor, poniendo las diferentes excusas que encontraba. En ese entonces no aguanté más. Llegó un momento en que no aguantaba más el pensamiento porque me sentía vacío, que faltaba algo, insaciado. Y en ese momento acepté lo que Él me quería dar, aceptándolo a Él y la manera que Él me tenía preparada a mí. Y cuando yo tomé esa decisión, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Eso fue algo que entró en mí, una calma, una quietud, algo que no sé cómo explicarlo, pero ahí llegó a mi vida todo lo que yo quería, todas esas cosas que yo quería en mi vida, realmente cuando acepté al Señor fue lo que yo quería. Él siempre me lo tenía, pero yo nunca lo quise aceptar. Y ahí me sentí tan arrepentido por nunca haberlo aceptado, por rechazarlo rotundamente todas las veces que Él tocó y yo no quise abrir, porque Él sí me tenía preparado aquello que sí podía saciar mi alma. Ahora, el motivo de darle a conocer estos testimonios es para hacerle entender que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que solo espera que le abramos la puerta, así como yo lo hice, para Él guiarnos hacia la senda de vida y darnos de su Espíritu. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. La gracia del Señor sea con su pueblo. La paz del Señor repose en cada uno, cada miembro de su pueblo. Vayamos a las Escrituras, hermanos, para así darle comienzo al servicio, aprovechando el tiempo. Paramos en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer los primeros versos. En el nombre del Señor Jesucristo, leemos la palabra. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Demos hasta allí, hermano. Incline su rostro para que oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta porción, Padre. Oh Señor, bendito sea tu nombre, Señor, que nos das el privilegio, Padre, de estar delante de ella, de estar delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que delante de ti estamos desnudos, Señor. Oh Padre, bendito sea tu nombre, Señor, rogándote, Padre, tu gracia
Oh Padre, que sea tu inspiración divina, Señor, sea tu Santo Espíritu hablándonos, Padre, y dándonos revelación por medio de tu Espíritu, Señor, porque, oh Dios, es lo que necesitamos, Señor, es lo que rogamos de ti, Señor, que tu palabra sea viva en nosotros. Oh Padre, en tus manos nos encomendamos, Señor. Oh Dios, aparta al hombre y sé tú, Señor. Oh Dios, hablando a tu pueblo que está presente delante de ti, Señor. Oh Dios, toma mis labios, Señor. Oh Dios, úngelo, oh Dios, con tu espíritu. Y sea usted hablando, Señor, sea usted ministrando cada palabra, Señor. Oh Padre, porque ciertamente está un pueblo, Padre, que espera, Señor, escuchar tu voz. Que espera, oh Dios, recibir tu palabra, Señor. Y un pueblo, Padre, por el cual tú has entrenado, tú le has dado discernimiento por medio de tu Espíritu, Señor. Tú le has dado revelación, Padre. Por lo tanto, Señor, rogamos, Padre, que sea tu palabra, Señor, oh Dios, fluyendo al abrir de mi boca, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos. Amén. Viendo esta porción de la Escritura, hermanos, porción que ciertamente la mayoría conoce y se ha leído mucho, podríamos decirlo de esa manera, pero quiero tocar un punto, un pequeño temita en cuanto a estos versos, porque ciertamente lo hemos reflejado en usted y en mí, por lo cual usted y yo vemos que el Señor a usted y a mí nos ha llamado fuera, nos ha sacado pues de tanta inmundicia del mundo y nos ha traído aquí, lo cual es un privilegio para usted y para mí, porque ciertamente no lo merecíamos, pero así le agradó al Señor, así le plació, y por lo tanto, hermano, creo que no hay palabras para describir, para darle gracias al Señor. Yo creo que no hay palabras para describir su grandeza, su poder, lo que Él hizo por usted y por mí. Por lo tanto, hermano, el Señor dice, vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo el Señor a Abraham, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero usted y yo, viendo la gracia del Señor manifestada para usted y para mí, que somos un pueblo diferente, somos un pueblo llamado fuera. Esa es la iglesia del Señor, porque el hermano Branham, pues, inspirado por el Señor, usted y yo lo sabemos por el mensaje, que él nos dijo pues, que iglesia significaba los llamados a salir fuera. Y usted y yo vemos pues en toda la gracia del Señor, el Señor manifestándose a usted y a mí, y cómo el Señor a usted le demanda a que sea diferente, a que salga fuera, ¿verdad? Porque somos un pueblo diferente, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, el Señor pues sacó a Abraham de su casa para bendecirlo, para mostrarle su poder. Y es lo que el Señor ha hecho con usted y conmigo en esta hora, ¿verdad? Sacarnos de tantas cosas, de lo que nosotros llamamos nuestra casa, de lo que nosotros llamábamos nuestro hogar, lo que era el mundo, pero el Señor a usted lo ha sacado de allí, le ha dicho que usted es diferente, que usted tiene que comportarse diferente, ¿verdad? Porque ciertamente usted y yo lo conocemos por la Escritura y lo conocemos por el mensaje que usted y yo no somos de este mundo, por lo tanto no debemos conformarnos a las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque el Señor siempre nos llama a que seamos, nos llama fuera, ¿verdad? Y
vemos que es un pueblo diferente. Por eso el mundo a usted lo aborrece, por eso el mundo a usted lo trata mal, le da la espalda, porque ciertamente usted es diferente. Por lo tanto, usted y yo, viendo que el Señor nos ha sacado fuera, un pueblo llamado fuera, vemos que usted y yo, pues siendo escogido, que esa gracia pues nos alcanzó, vemos que el Señor, digámoslo de esta manera, el Señor es celoso y el Señor desea que usted se porte de la manera que el Señor desea. Porque si ya el Señor nos ha sacado del mundo, el Señor desea es que usted y yo ya no tengamos nada que ver con aquello. Porque si el Señor nos ha llamado fuera, el Señor nos ha separado, ¿verdad? Ya no tenemos nada que ver con el mundo. Sino que ahora el mundo suyo y mío es este mundo espiritual, este mundo el cual el Señor le ha permitido a usted conocer. Amén. Por lo tanto, el Señor pues lo llama fuera, así como el Señor pues sacó a su pueblo Israel de Egipto, y sabiendo pues que ellos eran el pueblo de Dios, ahora entonces cuando el Señor los llama a salir fuera, ¿verdad? Fuera de Egipto, ellos llegaron a ser la iglesia. Ellos llegaron a ser esa iglesia de Dios. Porque ellos eran, en aquel tiempo, ellos eran los llamados a salir fuera. Eso usted y yo lo sabemos por las Escrituras. En aquel tiempo, ¿verdad? Era ese pueblo que el Señor había escogido. Entonces ellos eran los llamados a salir fuera. Ellos eran ese agrado de Dios. Era ese pueblo que el Señor había escogido para manifestarse, para dar a conocer su gloria. Ahora, eso todavía permanece hoy. Usted y yo debemos conocer, ¿verdad? Y cuando el Señor nos revela y nos da a conocer estas cosas, usted sabe que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y eso es lo mismo hoy. Porque es lo que significa la iglesia, ¿verdad? Hablando de la iglesia del Señor, hablando de esa novia, hablando de ese pueblo escogido, que son los llamados a salir fuera, son los separados, son los que han sido cambiados, son los que han sido redimidos, ¿verdad? Porque usted y yo conocemos pues que el Señor, así como escogió a Israel para manifestarse, para gobernar, así el Señor lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí hoy, como su pueblo, ¿verdad? Como ese pueblo santo, porque es como el Señor a usted lo ve y lo llama su santo, ¿verdad? Porque el Señor no ve cuánto pecado, el Señor no ve nada, el Señor a usted lo ve blanquito, ¿verdad? Ciertamente cuando el enemigo viene a señalarlo, el Señor dice no, él no lo hizo. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces vemos que allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted y yo lo conocemos por la Escritura, que la iglesia era conocida o fue llamada el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Ahora, usted ve, ¿verdad? Cómo se manifestaba este reino. Y viendo que la iglesia, ese pueblo del Señor, fue llamado el reino de Dios, ¿verdad? En otras palabras, usted y yo conocemos que Dios es un rey. Y la iglesia es su dominio, por lo tanto el reino de Dios, ¿verdad? Porque si Dios es un rey, ¿verdad? Y usted y yo somos su dominio, ¿verdad? Entonces, hablando del reino de Dios, y vemos como el Señor lo ilustra en el Nuevo Testamento, siendo el imperio mesiánico,
o digamos en otras palabras, pues el imperio del Mesías. Vemos cómo digámoslo así, porque el hermano Branham lo dijo de esa manera, en donde el Mesías gobierna y reina, dijo el hermano Branham, ¿verdad? Porque dice, el hermano Branham decía que no hay barreras denominacionales ni nada, sino que es el Mesías gobernando su imperio, y que el Señor pues lo haya elegido a usted, que el Señor pues lo haya escogido a usted para gobernar, para reinar, para que ese imperio, ese reino de Dios, ese gobierno de Dios, usted tuviera, usted lo viera manifestarse, usted viera cómo ese gobierno, y por la gracia del Señor, usted y yo lo estamos viendo hoy. Porque vemos que, oye, es fuerte ver que usted dice, porque se ha dicho mucho de que no soy digno, de que hice para merecer esto, pero hay que gozarnos, hermano, porque si al Señor así le plació, hay que gozarnos y cada día rendir nuestras vidas al Señor, viendo cada una de sus manifestaciones, viendo el gobierno de Dios en su medio, porque ciertamente vemos como el Señor, cuando se le da lugar, cuando la iglesia, cuando ese pueblo le da lugar a Dios para manifestarse, oh hermano, cuán glorioso es. Usted y yo lo vimos en el pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel le daba lugar a Dios, como el Señor se manifestaba, pero que usted y yo pues no cometamos los mismos errores que cometió Israel. A ser desobedientes, ¿verdad? Al ser renuentes, al siempre inclinarse a la idolatría, a ese mundo pues de donde el Señor ya los había sacado, de donde el Señor ya los había llamado fuera, ¿verdad? Por lo tanto, usted y yo debemos estar firmes en lo que usted ha creído, en ese gobierno de Dios, porque ciertamente el Señor pues lo ha escogido para que usted vea y usted se goce y usted le dé ese lugar a Dios para que el Señor se manifieste, hermano y hermana, en usted y en mí. Sí, hermana, porque usted y yo, por su gracia, por la gracia del Señor, usted es diferente a los demás. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí, hermana? ¿Verdad que usted se pone a ver y usted sale y la gente a veces lo mira porque usted es diferente? Y más cuando usted anda gozándose en el Señor y anda cantando, anda alabando al Señor, o está meditando, está hablando con el Señor, y a veces la gente lo mira, pero mira raro, ¿verdad? Porque ciertamente usted es diferente. Hay algo diferente en usted. Este es ese gobierno de Dios, ¿verdad que sí? Este es ese reino de Dios en usted, ese imperio mesiánico en usted. ¿Cuánto le damos gloria al Señor, hermano? Porque ciertamente, hermano, esto es maravilloso, el ver ese gobierno de Dios en nuestro medio, de ver cómo cuando entregamos las cosas al Señor, cómo el Señor toma el control y dominio de todas las cosas, cómo el Señor se manifiesta a su favor, cómo el Señor le da a conocer su poder, porque para el Señor nada es imposible. Y cuando usted le deja eso imposible al Señor, oh hermano, somos testigos de cómo el Señor se glorifica, cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor se da a conocer. ¿Verdad que sí, hermano? Y es bonito ver ese gobierno de Dios y usted ser parte de ese gobierno, usted ser parte de ese reino. Oh hermano, yo creo que ese privilegio que tiene usted y que tengo yo, debemos atesorarlo, debemos, mire hermano, agarrarlo y no soltarlo, hermano, porque ciertamente muchos desean, muchos quieren, pero no les he dado.
que usted sea un verdadero testigo, usted sea un verdadero creyente, agradecido por cuanto el Señor lo ha llamado fuera, por cuanto el Señor lo ha traído de este lado a darle a conocer su reino. ¿Sí? Porque ciertamente, como le decían sus discípulos, y el Señor pues hablando a ellos, dijo, porque a ellos no les he dado a conocer el reino. Pero a usted, por su gracia y misericordia, el Señor se lo da a conocer hoy. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, cuando el Señor se revela a su vida, cuando el Espíritu Santo viene a usted y el Señor le empieza a dar a conocer ese reino, hermano, yo creo que no debe, nuestra vista, nuestros oídos no se deben inclinar a más nada, sino a ver al Señor, a escuchar al Señor. Sí, hermano, recuerde que en usted y en mí, manifestándose esto en nuestro medio y viniendo el Espíritu Santo a usted, el Señor bautizándolo a usted y dándole a conocer estas cosas, yo creo que en usted y en mí no debe haber mal pensamiento, no debe haber malas palabras, ¿verdad que sí, hermano? Porque en el reino de Dios eso no entra, eso no se ve. Por lo tanto, como el Señor dijo, allá no entraría ninguna cosa sucia, ¿sí? Por lo tanto, ninguna cosa sucia pertenece al Señor. El Señor es limpio, el Señor es puro, por lo tanto, cuando el Señor se manifiesta en su vida, cuando el Espíritu Santo viene a usted, el fruto del Espíritu Santo es puro, es limpio, es santo, es perfecto, porque es el fruto del Señor por medio de usted. Entonces, viendo, hermano, que esta gracia del Señor, de que el Señor a usted lo ha llamado, que el Señor a usted lo ha escogido. Ahora, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta gracia del Señor? ¿Cómo nos estamos comportando nosotros al ver esto, hermano? Al tener esto tan glorioso, ¿cómo se comporta usted y cómo me comporto yo, hermano? ¿Sí? Sí, hermano. Porque ciertamente, viendo que el Señor a usted se lo reveló, porque, como le dijo el Señor a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ahora el Señor también le dice a usted bienaventurado, porque ciertamente no se lo ha revelado ni carne ni sangre, hermano y hermana, sino el Señor. Sino el Padre le ha dado el privilegio, la bienaventuranza de que esto le fuera revelado a su vida. Porque ciertamente usted no hizo nada, ni yo hice nada para merecerlo, para que el Señor nos diera a conocer esto, pero el Señor es maravilloso, hermano. El Señor pues le plació darle a conocer a usted el reino, darle a conocer a usted ese gobierno, y ciertamente pues darle esa autoridad a usted para que usted gobierne. Sí, hermano. Es grande y maravilloso ver esa gracia del Señor. Porque viendo pues que el Señor en su gracia, allá orando por sus discípulos, dice la Escritura, en el verso 14 dice de San Juan, allí capítulo 17, verso 14, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Verdad, hermano? Ciertamente usted no es de este mundo, sino que es de allá, del reino de los cielos. Ahora dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero dice el Señor, ¿verdad? Orando, dice, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Porque dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, hermano, viendo esta gracia de Dios, yo creo que usted y yo no debemos detenernos, ni debe haber nada que nos distraiga, que nos saque de esta visión, que usted y yo no perdamos la visión de lo que el Señor a usted le ha revelado, de lo que el Señor a usted le ha dado a conocer, porque hermano, en este tiempo, el enemigo, mire, hermano, el enemigo anda muy sutil. Y si, mire, usted y yo nos descuidamos, ciertamente el enemigo se va filtrando, se va metiendo poquito a poco, y cuando menos usted mire, lo piensa, mire, viene el bombazo. ¿Sí? Porque, recuerde, hermano y hermana, que usted y yo estamos luchando espiritualmente. Nuestra batalla no es carnal, sino que es espiritual. Por lo tanto, usted y yo debemos mantener los ojos puestos y dejar que ese reino de Dios, ese gobierno de Dios fluya, ¿verdad?, en usted. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos estar ahí enfocados en el Señor, enfocados allí, en ese gobierno, ¿verdad?, en ese reino del Señor. Estar ahí cada día a los pies del Señor, agarrados del Señor y dejando que el Señor trabaje. Pero usted y yo tampoco quedándonos de brazos cruzados, sino que también haciendo la parte que nos corresponde. Perdón, hermano. Pero que usted y yo seamos hallados fieles, que usted y yo seamos agradables delante de los ojos del Señor. Porque recuerde que el Señor dijo en su palabra que usted y yo éramos templo del Señor y que el Señor habitaría. El Señor dijo, habitaré y andaré entre ellos, ¿verdad? Y dice, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, ya usted no se pertenece, ya usted le pertenece a Dios. Por lo tanto, el Señor quiere también tomar el control. ¿Sí? Porque para eso el Señor a usted lo llamó, para gobernar en su iglesia. ¿Sí? Porque ciertamente vemos muchas cosas y vemos el gobierno del hombre en la iglesia. Vemos el hombre pues queriendo guiar a la iglesia, poniendo tantas doctrinas, tantas cosas que desvían al pueblo. Pero cuando se deja, cuando se le permite al Señor tomar el gobierno, la cosa cambia. Porque ciertamente cuando el Espíritu Santo toma el control, ¿qué dice la Escritura? Que nos guiaría a toda verdad. Y usted y yo sabemos que toda verdad es la palabra del Señor. Entonces cuando el gobierno de Dios viene, ¿verdad?, cuando es el Señor guiando, y usted ve el cumplimiento de la profecía, usted ve el cumplimiento de la palabra en su medio, como ese gobierno de Dios, como esa guianza de Dios perfecta, cuadrando perfectamente con la Escritura, la cosa cambia. Porque ciertamente el Señor le da testimonio a su pueblo de que Él está con usted. ¿Sí? Porque ciertamente el enemigo imita las cosas, pero cuando el Señor toma el control y el Señor le ha dado a usted discernimiento por el Espíritu, ya usted conoce cuando es Dios tomando el control. Y cuando es el hombre y cuando es el enemigo. ¿Sí? Por eso el Señor desea que su discernimiento
está en usted. El discernimiento por el Espíritu. Para que cada día eso esté allí titilando y usted también conozca la voz de Dios y sepa cuándo es Dios y cuándo es el enemigo. Recuerde que ese discernimiento tiene que estar en ese nivel, digamos, alto, en poder discernir a los dos espíritus. Pero cuando usted le permite al Señor tomar el control, ciertamente el Señor a usted le da a conocer cuándo es el enemigo. Porque ya usted no se pertenece, ya usted le rindió su voluntad a Dios y ya no es su voluntad, sino que es la voluntad del Señor. Ya es el gobierno de Dios, por lo tanto, es el Señor ya tomando el control. Es el Señor en usted y ya no es usted. Usted menguó para que el Señor creciera, el Señor tomara el control. Entonces cuando la iglesia, cuando ese pueblo llamado fuera, le da el lugar al Señor, la cosa cambia, hermano y hermana. Porque ciertamente si el pueblo de Israel se fuera mantenido fiel, la cosa fuera cambiado. Pero vemos cómo el Señor lidió tanto con el pueblo de Israel por su desobediencia. Por su renuencia, por resistir tanto al Señor y por su incredulidad. Y viendo que el Señor, pues quitando el candelero de Israel y dándoselo a usted y a mí, que no teníamos parte en este asunto, pero el Señor le plació, ¿verdad? Ahora, pero también recuerde que el candelero será quitado nuevamente para ser pasado a ellos. ¿Sí? Ahora, hermano, por eso le digo, es hora y estamos en el tiempo por el cual usted y yo debemos apresurarnos. Y no desviarnos, no distraernos, sino estar concentrados en el blanco, en el Señor. En cada paso que el Señor esté ordenando, recuerde, usted y yo debemos estar ahí. Para que usted y yo veamos esa gloria, hermano y hermana. Porque ciertamente recuerde que el Señor lo que desea es que usted y yo seamos obedientes. Que usted y yo seamos agradables ante los ojos del Señor. Ahora, siendo el Mesías, siendo el Señor gobernando en cada vida, en su dominio, gobernando, ¿verdad? Cada vida de cada uno de sus hijos, tomándola en su dominio, gobernando las vidas de su pueblo, un pueblo llamado a salir fuera de toda vocación, de toda, digamos, de toda condición social, reuniéndolos en un solo grupo que él llama su iglesia. Porque no es usted nada más que el Señor lo llamó. No, un pueblo por el cual el Señor llamó a salir fuera. El Señor lo llama su iglesia, su novia perfecta, su amada. Oh, hermano, ese pueblo diferente, ese pueblo escogido por Dios, esa nación santa, oh, hermano, es una cosa hermosa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, usted y yo, viendo por las Escrituras, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fueron los llamados
la iglesia, porque ellos fueron llamados por Dios a salir fuera de Egipto, ¿verdad? A salir fuera del mundo, que es lo que tipifica Egipto. Egipto tipifica el mundo. Ahora, ha llamado a salir de otras iglesias, ha llamado a salir de otras religiones, ¿verdad? Para caminar solo con Dios, ¿verdad? Ahora, la iglesia de Dios hoy es la misma cosa. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y eso usted y yo lo sabemos. Ahora, llamado usted y yo, la iglesia, a salir fuera, ese pueblo llamado a salir fuera de todo lo del mundo, ¿verdad? Ha llamado a salir fuera de todo lo oculto, de todo lo vergonzoso, ¿verdad? De todo culto religioso, de toda denominación religiosa, ¿verdad que sí, hermano? Llamada a salir de toda organización religiosa para caminar con Dios, ¿verdad? No siendo gobernada por el hombre, sino siendo gobernada por el Señor. Porque es lo que el Señor desea, y para eso el Señor lo llamó fuera, ¿verdad? Para que usted fuera gobernado por el Señor, por Cristo, ¿verdad? En este reino mesiánico, como lo decía el hermano Branham. Hablando el hermano Branham de ese imperio mesiánico, de ese reino mesiánico, viendo cómo el hermano Branham se gozaba. Y yo creo que usted y yo también nos podemos gozar hoy al ver ese reino en el que usted y yo vivimos hoy, que el cual el Señor nos permite, el cual Él es el Rey, que Él es el único, que cuando usted y yo nos rendimos a Él y dejamos que Él tome el control, ¡oh, cuán glorioso es! Y cómo las cosas cambian y cómo las cosas salen tan perfectas. Ahora, porque usted y yo sabemos por las Escrituras y aún sabemos por el mensaje que Cristo es la cabeza, que el Señor es la cabeza, ¿verdad? Que el Señor es la cabeza de este reino, ¿verdad? Y usted y yo no podemos organizar este reino, el cual el Señor es la cabeza. El Señor es el que da las órdenes. Usted y yo no podemos organizar lo que Dios ya ha establecido. ¿Verdad que sí, hermano? Y volvemos, usted y yo no podemos organizar un reino del cual el Señor es la cabeza. Usted no puede denominar un reino del cual el Señor es la cabeza. Pues, Dios sabemos por las Escrituras, el cual dice, pues Cristo es el Rey. Y hablando en cuanto a las cabezas, ¿verdad? En cuanto a cada ministro, que se debe tener el cuidado, y cada laico y cada miembro del cuerpo del Señor debe tener cuidado en todas estas cosas, hermano y hermana. En usted no organizar ese reino, en no denominarlo, sí, hermano, porque recuerde que el Señor es la cabeza. ¿De dónde vienen las órdenes? De la cabeza, ¿verdad? El siervo, el ministro, no se mueve sin que el Señor dé la orden, ¿verdad que sí, hermano? Porque es el orden escritural. Es la manera de Dios. Es la manera improvista por Dios. Y si usted ha leído ese mensaje, creo que como el hermano, pues, como el Señor, como el Espíritu Santo, a través de Él, nos dio a conocer esto. Y ahora, usted y yo no podemos tomar, ¿verdad?, la intelectualidad suya y mía
o hablando de un hombre y hacer una organización, ¿verdad?, que el Señor va a gobernar. No. Porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. ¿Verdad que sí? Es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Ni buscar cualquier o hacer, digamos, cualquier grupo, ¿verdad?, de hombres que trate de organizarlo, porque eso no llegará a ningún lado. Porque recuerde que a Dios les he manifiesto lo que usted y yo somos. ¿Verdad que sí, hermano? Porque va en contra del rey, va en contra del Señor. Y si usted y yo, ¿verdad?, vamos contrario a ese rey, usted estaría en contra del Señor. ¿Verdad que sí? Así que si usted o yo podamos estar en contra del Señor, recuerde, hermano, que por la Escritura usted y yo sabemos que eso es anticristo. ¿Verdad que sí? Eso lo dice el hermano Branham en el folleto, si mal recuerdo, dice las 5 identificaciones definitivas de la iglesia verdadera del Dios viviente. Del año 60, si mal recuerdo, el hermano explica bien ahí, hablando de ese gobierno también de Dios. El hermano explica ahí cierta parte de cómo el Señor toma el control, de cómo el Señor quiere gobernar su iglesia, y hablando pues de lo que, si usted está en contra de Dios o en contra del gobierno de Dios, eso él lo llamaba anticristo. Por eso usted y yo debemos tener cuidado, hermano y hermana, en todas las cosas y no estar en contra del Señor. En cada paso, en cada, digamos, en cada paso suyo, en cada decisión, que esté el Señor tomando el control. Porque ciertamente es lo que el Señor le agrada, y usted y yo debemos mantener el cuidado, ¿verdad?, de serle agradable a Dios en todo. Usted y yo no queremos que el Señor pues nos tenga que exhortar, nos tenga que, dar duro, porque estamos luchando en contra del Señor. No, hermano. Porque es lo que, si el Señor a usted lo llamó fuera, ¿verdad?, es para que usted se goce en esto y vea esto, hermano y hermana. ¿No es maravilloso eso? Hay que gozarnos, hermano, en este privilegio que usted y yo tenemos hoy. Porque creo que al ver esto desarrollarse en su medio y en el mío, oh hermano, es fuerte, hermano. Es fuerte, pero recuerde que cada día usted y yo debemos es estar ahí. Y ser parte de ese pueblo, ser parte de ese gobierno, hermano y hermana. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, usted y yo tengamos el cuidado en esto, porque aún el hermano Branham dice que, hablando en cuanto al anticristo, el hermano dice, es duro, ¿verdad? Pero no es para avergonzar a nadie, sino para descartar ese espíritu. Y recuerde que el espíritu del anticristo trata de tomar gente y la llama, ¿verdad?, de organización a organización, organizándola, la cual
digamos, y lo estamos viendo usted y yo hoy, digámoslo de esa manera, de cómo ese espíritu se está moviendo, cómo se viene moviendo, ¿verdad? Porque viendo cómo el enemigo organiza a las gentes, cómo está tan organizado, ¿verdad? Y aún el hermano Branham decía que él no era, cuando él hablaba de eso, no era que él reprendía a las gentes, sino a ese espíritu dominante, decía el hermano Branham, que hace a la gente pensar, ¿verdad? Tantas cosas. Ahora, recuerde que la gente de Dios, su gente, su pueblo, esa gente llamada a salir fuera, ¿verdad? Y recuerde que en cada iglesia, aún en cada denominación, allí hay gente que están llamadas a salir fuera. ¿Verdad que sí, hermano? Eso usted y yo lo conocemos por la palabra y lo conocemos por el mensaje, que allí también hay simiente, allí también hay pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Pero el Señor, ¿verdad? Llegará el momento en que el Señor los llamará y los traerá aquí, ¿verdad? Porque la verdadera iglesia de Dios, ¿verdad? La verdadera iglesia del Señor es el cuerpo místico de Jesucristo. Y eso tú y yo lo sabemos por la Escritura y aún por el mensaje, que no puede ser organizado. Hablando de tantas ideologías y tantas cosas, ¿verdad? Porque usted y yo no podemos organizar el cuerpo del Señor, ¿verdad? Porque ahora que toda persona viene al Señor, viene a Cristo, sale del mundo y entra al Señor. Entra a un cuerpo místico y usted, ¿verdad? Viene siendo un miembro de del cuerpo del Señor, de ese cuerpo, ¿verdad? Cuando es metido, ¿verdad? Allí. Ahora usted es llamado a salir fuera, pero el Señor ahora le permite entrar aquí, ¿verdad? Lo saca fuera del mundo, como dice la Escritura, lo saca de las tinieblas y lo trae a su luz admirable, es lo que dice la Escritura. Ahora, el Señor lo saca y lo trae y lo bautiza dentro, ¿verdad? Dentro del cuerpo del Señor, dentro de ese cuerpo, ¿verdad? De ese cuerpo místico. Y creo que usted capta, hermano, esto de cómo el Señor lo saca, cómo el Señor lo trae y lo bautiza, le da a conocer este reino, ¿verdad? Para que usted glorifique a Dios. Recuerde que la gloria no es suya ni mía, sino del Señor. ¿Verdad que sí, hermano? Y creo que usted y yo nos gozamos en esto, de cómo ver que el Señor toma el control, cómo el Señor en su gobierno, ¿verdad? Gobernando su vida y la mía. Oh, hermano, yo creo que es el deseo de todo creyente, debería ser el deseo de todo creyente, de que el Señor tome el control de esa iglesia, de esa novia, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Yo creo que usted puede decir amén a eso, de que es el deseo suyo y mío, de que el Señor gobierne su vida. ¿Verdad que sí? De que el Señor tome todo dominio en su vida, todo. Que ya no es su voluntad, sino es la voluntad del Señor. Que ya usted no se mueve si el Señor así no lo permite. Recuerde, hermano, que, como lo decía la Escritura, pues que cuando la persona es nacida del Espíritu, dice, como lo dice la Escritura, que el viento sopla de donde quieres, mas ni sabe a dónde viene, ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Dice la Escritura que así es nacido, que así es todo el que es nacido del Espíritu. Quizá usted no lo entienda, o
no lo comprenda, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor también, pues, si usted le abre su corazón, el Señor se lo revela, de que el Señor quiere tomar el control. De que aquel que es bautizado por el Espíritu de Dios sabe que la cosa cambia. Porque ciertamente el Señor no le va a dejar que usted haga lo que usted quiera, hermano y hermana. Porque si el Señor le ha permitido a usted entrar en este reino, ser parte de este imperio mesiánico, como lo decía el hermano Branham, ¿verdad? Ya usted no se manda, sino que ya es el Señor, tomando el control y gobierno de toda su vida, de la iglesia, de la novia. ¿Verdad que sí, hermano? Y es glorioso eso. Y debe ser el deseo de todo creyente hoy, permitir que el Señor gobierne, que sea el Señor tomando el control en todas las cosas, en todas las áreas, en todo ministerio, en todo llamamiento, en todo don, todo sea el Señor tomando el control y gobernando a su pueblo, porque es el deseo del Señor. Es lo que el Señor ha querido siempre y es lo que el Señor está lidiando con sus ministros, con cada iglesia local, con cada pueblo que es llamado a salir fuera, es para que el Señor lo gobierne. No para que usted haga lo que usted quiera, sino para que el Señor gobierne su vida, gobierne a su pueblo, tome todo dominio en su iglesia. Porque es el deseo del Señor. Y si usted ama al Señor, yo creo que usted le dará lugar. Usted le permitirá que ese deseo, ¿verdad?, se manifieste. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuánto le damos gracias al Señor? ¿Cuánto bendecimos al Señor en esta hora, hermano? Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a orar para que seamos despedidos, encomendando las manos del Señor, pues hasta aquí el Señor me permite llegar. Y bueno, creo que estaremos hablando un poco más de esto, ¿verdad? De esto tan glorioso que es la palabra del Señor. Incline su cabeza, hermano. Padre nuestro, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Cuando nos permites estar delante de tu presencia, cuando nos permites, Padre, oh Señor, tener acceso a ti, Señor, oh Padre, cuando nos permites estar allí, Señor, escuchando tu consejo, tu instrucción, oh Padre, te damos gracias, Señor. Rogándote, Padre, la revelación por medio de tu Espíritu, Padre, que tu palabra corra y se glorifique en cada uno de los corazones de tus hijos, de aquellos que la oyen, Señor. Oh Padre, tú bendigas a tu pueblo, tu gracia sea con cada uno de tus hijos, con cada oyente, Padre, tu gracia los alcance y sea tu Espíritu lidiando en cada vida, sea tu Espíritu revelando, Señor, sea, oh Dios, usted dándose a conocer a cada uno de sus hijos, dándose a conocer a ese pueblo llamado fuera, oh Padre, a cada uno de esos hijos que están repartidos en tantas áreas, Padre, oh Señor, tú te dejas conocer a ellos, Señor, porque ciertamente el tiempo ya no es más, oh Padre, y ciertamente tú estás buscando a tus ovejas, Señor. Tú mismo dijiste que tú vendrías y la buscarías, Señor. Y ciertamente, Padre, vemos el cumplimiento de esa palabra que tú has dicho, Señor, que tú has hablado. Oh Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Sigue con nosotros, Padre, en todas las cosas, Señor, tú seas con tu pueblo. Oh Padre, tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. En tus manos nos encomendamos, dándote la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo usted es digno y solo usted es merecedor, Señor. A usted la tributamos, Padre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.